Hola a todos y bienvenidos. Me gustaría hablar acerca de recordar un poquito el curso de cálculo integral, donde muchas veces nos encontramos funciones especiales como la función error, las integrales que son de tipo este, eh, ¿cómo? Parabólicas, hiperbólicas, elípticas, que requieren funciones especiales para poder ser expresadas, pero en realidad las necesitamos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si uno hace cosas relacionadas con astronomía y la trayectoria de los planetas, bueno, entonces se van a necesitar las integrales elípticas. Si hacemos probabilidad, bueno, se necesita la integral de la función error, pero cuando tenemos estas integrales especiales, pues lo que hacíamos, bueno, lo que se hace para fines prácticos es, finalmente te interesa el área bajo la curva y vas a usar algún método numérico, ya sea la técnica del punto medio o punto a la izquierda, punto a la derecha, para las sumas de Riemann, la técnica de suma de trapecios, la regla de Simpson para aproximar por medio de curvas el área bajo la curva, vaya la redundancia. Y bueno, este tipo de métodos para encontrar área bajo la curva son métodos numéricos, ¿sí? Entonces, en la ingeniería, en la física, incluso en las matemáticas, hay muchas veces donde a lo mejor la solución exacta sí, sí es muy útil, pero necesitamos resolver el problema y lo necesitamos resolver rápido. Entonces, en estos casos conviene mucho usar un método numérico. La característica, volviendo a nuestras memorias de la materia de cálculo, es que método del trapecio, método de sumas de Riemann por medio de la regla del punto medio o el punto a la izquierda o punto a la derecha, esto en el sentido de partición, y regla de Simpson, son fáciles de programar y están sujetos a ciertas condiciones de precisión. Bien, entonces ya hablamos de cálculo integral, pero nosotros estamos en ecuaciones diferenciales. Y en ecuaciones diferenciales, afortunadamente, tenemos métodos numéricos que comparten ciertas características con los que ya acabo de mencionar, en el sentido de que son fáciles de programar. De hecho, se los voy a mostrar, son pocas líneas. Y modificando parámetros, en minutos obtenemos una solución aproximada de la ecuación diferencial que queremos resolver. Entonces, eh, estos métodos numéricos es bien importante saberlos como ingenieros o como físicos o como matemáticos. Entonces, bien, tenemos que, lo que nos dice el libro es que una ecuación diferencial es una fuente de información. Entonces, podemos recolectar información cualitativa de una ecuación diferencial de primer orden respecto a sus soluciones, incluso antes de intentar resolver la ecuación, ¿sí? Bien, esto también nos puede servir como una herramienta donde eh, ahorita ya no estoy leyendo, es simplemente una pausa. Esto nos puede servir como una herramienta cuando no estamos seguros de que el resultado que nosotros obtuvimos es correcto. También podemos usar un método numérico para ver si tiene cierto parecido lo que estamos calculando con el análisis numérico del problema, ¿no? Que es lo que nos da el método numérico. Entonces, la, este, nosotros resolvimos en las secciones pasadas ecuaciones diferenciales de primer orden analíticamente. Analíticamente es que desarrollamos algunos procedimientos para obtener soluciones explícitas e implícitas. Esto quiere decir que tenemos cierta fórmula o cierta ecuación que nos dice cómo es la solución. Pero una ecuación diferencial puede tener una solución aun cuando no
podemos obtenerla analíticamente, ¿sí? La ecuación diferencial tiene solución a pesar de que nosotros no podamos obtener esta solución analíticamente. Esto, ¿qué quiere decir? Es, por ejemplo, la integral de la función error existe, ¿sí? No importa si no tenemos una fórmula de la función error, el área bajo la curva sigue existiendo. Así es con las ecuaciones diferenciales. Muchas veces la solución existe a pesar de que a lo mejor no se ha descubierto un método para obtenerla o simplemente no podamos obtenerla analíticamente. Así que necesitamos herramientas. Para redondear el esquema de los diferentes tipos de análisis de ecuaciones diferenciales, vamos concluyendo este capítulo con una herramienta bien útil que significa resolver, y esto es entre comillas, yo diría aproximar la ecuación diferencial numéricamente, ¿sí? Entonces, vamos a usar la ecuación diferencial como el principio básico de un algoritmo para aproximar una solución desconocida. Métodos numéricos hay varios. Los métodos numéricos van a resolver necesidades que en sí el problema tenga. A lo mejor necesitamos más precisión, a lo mejor necesitamos más resolución, etcétera. Entonces, vamos viendo métodos relativamente sencillos. Por ejemplo, usar rectas tangentes, construir el método de Euler, a lo mejor el método de Runge-Kutta. El método de Runge-Kutta tiene varios órdenes. Hay incluso un método que se llama método de Euler mejorado. Y bueno, esto da pie a una rama de las matemáticas que se llama el análisis numérico, ¿sí? Y bueno, sin más preámbulos, pasemos a el método donde se usa la recta tangente. Entonces, nosotros sabemos que una derivada representa la pendiente de una recta tangente. Entonces, supongamos que tenemos este problema con valores iniciales, es decir, tenemos nuestra ecuación diferencial y tenemos una condición inicial, un valor inicial, ¿sí? Y vamos a suponer que tiene una solución. Nosotros ya tenemos herramientas para determinar cuándo una solución existe y es única. Entonces, una manera de aproximar esta solución es precisamente usar rectas tangentes. Como mencionaba anteriormente, una derivada representa la pendiente de una recta que es tangente a cierta curva, ¿sí? Entonces, vamos viendo este ejemplo. Sea y de x una solución incógnita para el problema de valores iniciales, donde el problema es y' igual a 0.1 por la raíz cuadrada de y más 0.4 por x al cuadrado, donde queremos que y evaluado en 2 sea igual con 4, ¿sí? La ecuación diferencial no lineal en este problema de valores iniciales a lo mejor no lo podemos resolver directamente por los métodos que hemos visto en las secciones pasadas, pero sí podemos meterlo a una computadora y decirle que la computadora nos dé valores aproximados, ¿no? Bueno, en concreto, supongamos que deseamos conocer el valor de y en 2.5, ¿no? El problema de valores iniciales tiene una solución, ¿sí? Y como el flujo del campo direccional de la ecuación diferencial, que lo tenemos en la figura 261, la cual está aquí más abajo, sí, es más o menos de esta manera, sugiere una curva de solución debe tener una forma similar a la que nos muestra este gráfico, ¿sí? Bien, entonces este campo direccional, bueno, siempre se hace con elementos lineales que pasan por los puntos de una malla de coordenadas. Sí, entonces la solución pasa por el punto inicial 2,4, es lo que solicitamos, lo que fijamos como el valor inicial, la condición inicial de esta ecuación diferencial. Y el elemento en este punto es una recta tangente con pendiente dada por f de 2,4
igual a 0.1 por la raíz de 4 más 0.4 por 2 al cuadrado igual a 1.8. Oh, interesante. O sea que si ustedes se fijan, a partir de la condición inicial ya tenemos cierta información, ¿sí? Y aquí hay un acercamiento donde nos muestra la pendiente en este punto, ¿no? De la solución. Entonces, cuando está cerca de 2, los puntos en la curva solución están cerca de los puntos de la recta tangente. Sí, por ejemplo, en cálculo diferencial, si ustedes tomaron el curso, hay un método que se llama el método de la recta tangente, que es precisamente este método. También lo podemos aplicar en ecuaciones diferenciales. Si no recuerdas que es el método de la recta tangente, yo recomendaría buscar el libro de James Stewart, el de cálculos, en la parte de cálculo diferencial, ahí van a encontrar el método de la recta tangente, que le da origen al método que nosotros estamos viendo en este momento. Bien, entonces vamos a utilizar la recta tangente, es esta línea rosa, y como ustedes pueden ver, la línea rosa casi coincide en su totalidad con la línea azul. Entonces, cuando x está cerca de 2, los puntos en la curva de solución, que es la línea azul, están cerca de los puntos de la recta tangente, que es la flecha rosa, que es un elemento lineal. Entonces, utilizando el punto 2,4 y la pendiente de f evaluada a 2,4, que es 1.8, y la forma punto pendiente de una recta, entonces encontramos que la ecuación de la recta tangente, esa es bien fácil de sacar, es L de x igual a 1.8 por x más 0.4. ¿Sí? Esta última ecuación se llama la linearización de cierto problema en y de x, donde x es igual con 2, que se puede utilizar para aproximar los valores dentro de una vecindad de x igual con 2. ¿Sí? Si y' es igual a L de x evaluado en x1, y esto denota la coordenada de y de la recta tangente, y y de x1 es la coordenada de y en la curva de solución correspondiente a una coordenada x, x1, que va a estar cerca de x2. Entonces, y evaluado en x1 es aproximadamente y1. ¿Sí? Por ejemplo, si elegimos el punto x1 igual a 2,1, entonces y1 lo obtenemos a partir de la línea tangente rosa que nosotros calculamos, y simplemente es 1.8 por 2.1 más 0.4. Y bien, entonces obtenemos que y de 2.1 es aproximadamente 4.18. Este es el método de linearización o de la recta tangente, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, este método requiere muy poco de nosotros, ya que básicamente es sustituir los valores del punto inicial en la ecuación diferencial, calcular la recta tangente. Esto se vio en cálculo, es muy sencillo, y con esto ya podemos aproximar valores de la solución cerca del punto eh, de las condiciones iniciales. Esto muchas veces nos saca rápido de nuestro problema, ¿sí? Bien, entonces, si ya vimos cómo es este método de la recta tangente, yo quisiera proponer lo siguiente. ¿Qué tal bueno, dado que el método de la recta tangente solo funciona cerca de ese punto inicial y nosotros de pronto necesitamos aproximar el valor de la solución, pero no tan cerca de ese punto inicial, ¿qué podemos hacer? Y bueno, la respuesta es, claro, aplicamos varias veces el método de la recta tangente, ¿sí?
Y esto se llama el método de Euler, ¿sí? En honor al matemático Euler. Esto es una generalización del método de la recta tangente, es decir, vamos a seguir usando el método de la recta tangente, pero varias veces. Entonces vamos viendo en qué consiste el método de Euler. Bueno, para generalizar el procedimiento que acabamos de ilustrar, usamos la linearización de una solución incógnita y de x de la ecuación 1 en x igual a x0. Es decir, L de x es igual a y0 más la función evaluada en x0, y0 por x menos x0. ¿Sí? La gráfica de esta linearización es, por supuesto, una línea tangente a la gráfica de y igual a y que depende de x en el punto x0 y y0. Ahora hacemos que h sea un incremento positivo del eje x, ¿de acuerdo? Que vendría a sustituir esta parte de la ecuación. Entonces, como se muestra en la figura que nosotros tenemos aquí a la derecha, nosotros tenemos que ciertos valores iniciales nos dan el punto x0 y y0. Nosotros conocemos la pendiente, por lo tanto podemos construir la línea tangente. Y para un h chiquito, bueno, sabemos que vamos a estar muy cerca de la curva solución, ¿sí? Donde, por supuesto, va a existir un error. Este error va a ser cero únicamente cuando la curva solución sea una línea recta, pero este es un caso particular, ¿sí? No, la curva solución no tiene por qué ser una línea recta. Entonces, aquí yo quisiera comentar algo. Si ustedes se fijan, si h es más pequeño, más chico, ¿sí? Recorremos este punto en la línea rosa acá por donde está la flechita y el error el error dado por la diferencia entre la línea azul y la línea rosa, como ustedes pueden ver, se hace cada vez más chico. De hecho, aquí donde yo tengo colocado el mouse casi ya no se ve la franja blanca entre la línea rosa y la línea azul. Eso es bien interesante, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Esto nos indica que un h más pequeño nos va a dar en nuestro método un error más pequeño, pero bueno, va a ser más trabajo para la computadora que tenga que calcular porque, bueno, al ser pasos más chiquitos, pues va a tener que dar más pasos para llegar a donde nosotros queramos llegar. Bien, entonces nos quedamos en que hacemos que h sea un incremento positivo del eje x, como se muestra en en la figura que tenemos a la derecha, y simplemente sustituimos x por x1. x1 es simplemente el punto inicial más h en la ecuación 2 que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Con eso obtenemos que la línea evaluada en x1 es simplemente el y0 más la función en x0 y y0 multiplicada por x0 más h menos x0. Esto quiere decir que y1 esto es importante porque esta es la fórmula del método de Euler. Y1 es igual a Y0 más H, a nuestro incremento que nosotros tenemos aquí, multiplicado por F de X1, F evaluado en X1 y Y1. ¿De acuerdo? Donde Y1 es simplemente el valor de nuestra línea evaluado en el punto X1. El punto x1 y y1 de la recta tangente, por supuesto, es una aproximación del punto x1, y1 sobre la curva de solución, digamos, exacta o la curva de solución analítica. Y bueno, por supuesto, la precisión de esta aproximación depende fuertemente del tamaño del incremento de h. ¿Sí? H se le suele llamar tamaño de paso. ¿Sí? Y normalmente debemos elegir este tamaño de paso que sea razonablemente pequeño. ¿Sí? Con razonablemente pequeño es que encontremos un equilibrio en nuestro tamaño de paso de tal manera que podamos obtener una solución que sea que tenga un error aceptable
pero también que no le vaya a tomar a la computadora 3 años resolver el problema, ¿no? Sí, 3 años a lo mejor puede ser mucho tiempo para lo que estamos tratando de resolver. Bien, ahora lo que sigue es repetir el proceso usando una segunda recta tangente en x1, y1, identificando el nuevo punto inicial como x1, y1. Es decir, nuestro punto con cierto error es el punto de partida para la nueva recta tangente. ¿Sí? En lugar de x0, y0, ya estamos partiendo de un punto que, bueno, ya tiene cierto error y va a contribuir a un error nuevo en el siguiente paso. ¿Sí? Pero vamos a obtener una aproximación y2 correspondiendo a dos pasos de longitud h a partir de x0. Es decir, x2 es igual a x1 más h, lo cual es igual a x0 más 2 veces h, y y evaluado en x2 es simplemente y evaluado en x0 más 2 veces h, lo cual es y evaluado en x1 más h, y esto es igual a, y aquí lo voy a resaltar, y2 es igual a y1 más h por f evaluado en x1, y1. Recordemos que f está dado por la ecuación, la ecuación diferencial que nosotros queremos resolver. Esta está acá arriba. ¿Dónde quedó? Aquí está. Sí, f está dado por la ecuación diferencial que se nos pone. Entonces ya tenemos cómo calcular y1 a partir de cierto y0, y ya tenemos una fórmula para calcular y2 a partir de y1, ¿sí? Es decir, x1, y1. Bien, entonces, de hecho, bueno, es posible, parece que aquí hay un error en nuestro libro, porque aquí es f evaluado en x0 y y0. ¿Sí? Si ustedes toman apuntes, ya sea en la libreta o apuntes mentales, aquí ponemos h por df evaluado en x0 y y0, porque es precisamente esta f la que estamos tomando. Se nos fue ahí un pequeño errorcito en el libro. Por si gustan agregarlo, una fe de ratas. Bien, entonces, si ignoramos, si nosotros podemos imaginar que aquí dice x0 y y0, quiere decir que y1 lo construimos a partir de x0 y y0, y aquí está y2, ¿dónde está y2? Sí, aquí está y2, lo calculamos a partir de y1 y x1. ¿Cómo es x1? Ah, bueno, x1 lo obtenemos sumándole h a x0. X1 es bien fácil de obtener. Y y1 lo obtenemos por medio de esta fórmula, donde aquí en lugar de x1 pues es x0 y y0. Bien, entonces la fórmula general del método de Euler es la siguiente. Yn más 1 va a ser igual a yn más cierto incremento h, nosotros decidimos cuánto es ese incremento, por f evaluada en xn y n, ¿sí? Donde xn es simplemente x0 más n veces h, que fue lo que dije hace ratito. Xn es bien fácil de obtener, y yn lo obtenemos con esta fórmula, es decir, primero obtenemos y1, después obtenemos y2, y3, así sucesivamente. Y este procedimiento, bueno, se suele llamar el procedimiento de las rectas tangentes, o de linearizaciones, o método de Euler. Ventajas: esto es extremadamente fácil de programar, lo podemos programar en C, MATLAB, en matemática, ¿sí? Y los resultados son relativamente aceptables, son relativamente buenos, ¿no? Entonces, vamos viendo el primer ejemplo. Ok, ya vimos cómo es el método de Euler. Primer ejemplo, considera el problema con valores iniciales. Y es igual a 0.1 por la raíz cuadrada de y más 0.4 por x cuadrada. Donde tenemos la condición inicial que y evaluado en 2 es igual a 4.
Y aquí se sugiere usar el método de Euler para obtener una aproximación de la curva solución en 2.5 dada esta ecuación, esta condición inicial, usando primero h igual a 0.1 y después h igual a 0.05. ¿Sí? Bien, entonces con la identificación de f de xy, que nos lo da la ecuación diferencial, f de xy es esta expresión de aquí, 0.1 por la raíz cuadrada de y más 0.4 por x elevado al cuadrado. ¿Sí? La ecuación 3, la cual nosotros tenemos aquí, la ecuación 3 es simplemente el método de Euler. Se convierte en este método que se suele llamar un método iterativo. ¿Sí? Al ser un método iterativo significa que cada paso depende del paso anterior. Y tenemos un paso inicial y el paso inicial es simplemente la condición inicial que nosotros tenemos. ¿Cuál es la condición inicial? Bueno, la condición inicial es x es igual con 2 y y es igual con 4. Y esta condición inicial la vamos a ver reflejada en las tablas de aproximaciones. Si se fijan, x es igual a 2 y y es igual con 4. Es el paso inicial. Aquí también lo tenemos. X es igual a 2 y y es igual con 4. Bien. Ahora, para h, quedamos que h primero va a ser igual a 0.1. X0 y Y0 es 2 y 4, como lo acabamos de decir. Y n es igual con 0. ¿Sí? O sea, n va a ser el paso inicial. Tenemos que para encontrar y1 es simplemente y0, aquí está el valor de y0, más h, nosotros vamos a usar h igual a 0.1, por 0.1, que es la, perdón, 0.1 es parte de la fórmula que nosotros tenemos aquí, por la raíz cuadrada de y0, más 0.4 por x0 elevado al cuadrado. Y bueno, aquí son pasos aritméticos para llegar que y1 es igual a 4.18, ¿sí? A partir de este elemento ya podemos calcular y2. Y2 lo calculamos exactamente de la misma manera. ¿Sí? Bien, entonces ya tenemos y0. Entonces, como ya hemos visto, esta es una aproximación del valor y2.1. Hasta ahorita lo que hemos hecho es el método de la recta tangente o el método de la linearización. Cuando volvemos a aplicar la fórmula, bueno, estamos ya aplicando el método iterativo de Euler o aproximación de Euler. Ahora, si utilizamos el tamaño de paso más pequeño, es decir, h igual a 0.05, el procedimiento es exactamente el mismo, la fórmula es exactamente lo mismo, pero si ustedes comparan esta línea de aquí, bueno, no la voy a sombrear, pero con esta línea de acá, lo único que va a cambiar es este coeficiente. En lugar de 0.1 va a ser 0.05. Y bueno, el y1 es diferente. El y1 antes era 4.18 y este y1 supone ser más preciso, más cerca de la recta real, de la recta de solución real, que es 4.09. Y bien, este 4.09, este número 4.09 es la materia prima para construir el Y2, ya que va a ser 4.09 por nuestro incremento, que sigue siendo el mismo, 0.05, por ahora en nuestro Y1 le vamos a sacar la raíz cuadrada, que es 4.09, y el 0.4 lo vamos a multiplicar por nuestro incremento x elevado al cuadrado. ¿Sí? Esto quiere decir que es 2 más 0.05, por eso es 2.05, con lo cual ya obtuvimos y2. ¿Sí? Como nuestro objetivo es alcanzar, es aproximar el valor en 2.5, cuando nosotros tomamos el valor del incremento como 0.5, pues va a tomar muchísimos más pasos encontrar la aproximación. Pero este sacrificio va a tener una ganancia y es que vamos a obtener una mejor aproximación de la respuesta real. Bien, entonces, en las tablas que nosotros aquí tenemos en la izquierda, aquí nos está mostrando el método de Euler
para un incremento con h igual a 0.1, donde la aproximación final que, que nosotros queremos obtener nos tomó 1, 2, 3, 4, 5, 6 iteraciones, es decir, de manera muy rápida obtenemos ya una aproximación de la solución en 2.5. Sin embargo, esta rapidez tiene la consecuencia de que perdemos precisión. En la tabla 2 tomamos un incremento de h igual a 0.05. Esto significa que nos tomó más iteraciones, más costo. Esto obviamente es más costo computacional. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 iteraciones nos tomó llegar al valor que nos interesa aproximar, pero obtuvimos una mayor precisión, una mayor cercanía al valor real, ¿sí? Entonces, así de sencillo es aplicar el método de Euler. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo número 2, donde tenemos la comparación de los valores aproximados y reales de cierta ecuación diferencial. ¿Sí? La ecuación diferencial es y' igual a 0.2 que multiplica x por y, donde la condición inicial en 1,1, es decir, y evaluado en 1 es igual con 1. Y el problema nos pide que utilicemos el método de Euler para obtener una aproximación de y en 1.5, usando primero h igual a 0.1 y después h igual a 0.5. Bien, entonces la solución es usar la misma fórmula que nosotros vimos anteriormente. Nosotros identificamos f de xy igual a la parte derecha de nuestra ecuación diferencial, que es 2 veces x por y. Y bueno, la ecuación 3, que es el método de Euler, se convierte en esta relación iterativa, donde una vez más x0 es igual a 1 y y0 es igual a 1. Y de nuevo, con la ayuda de algún paquete computacional, podemos obtener los valores en estas tablas. Yo no sé qué paquete computacional usó el libro, pero ¿qué les parece si nosotros hacemos nuestro método de Euler en matemática para la ecuación diferencial que nos está mostrando aquí a la derecha? Es decir, esta es la ecuación diferencial, que es 0.2 por x por y, donde la condición inicial es y evaluado en 1 es igual con 1. Bien, ¿cuántas líneas toma programar en matemática el método de Euler? Son 1, 2, 3, 4 líneas. En 4 líneas ustedes ya tienen el método de Euler terminado, ¿no? Bien, entonces al correr aquí el método de Euler, lo que obtenemos son las aproximaciones. Aquí yo no puse en esta lista el punto inicial porque ya lo conocemos, es 1, y me fui directo ya a las aproximaciones para y2. Esta es una lista de los yenes, ¿sí? Para y2, y3, y4. Entonces, si comparamos esta lista como lo estoy haciendo con h, con un incremento igual a 0.1, bueno, aquí lo que obtenemos es que yn vale 1.02, yo también obtuve 1.02, 1.04244, aquí ya dista un poquito, yo creo que no usaron matemática, usaron otro software. Y bueno, aquí tenemos también 1.067, lo cual es bastante aproximado, y el valor final es 1.125.8, yo tengo aquí 8.88 y ellos tienen 1.259. Bien, a ver, entonces esta fue la aproximación. Aquí yo hice una gráfica de la aproximación de los puntos, donde vemos que en la quinta iteración, abajo son las iteraciones que toma llegar a este punto. En la quinta iteración, pues está cerca, arribita del punto 1.12, ¿no? Lo cual el valor real pues es 1.1131 y nuestro valor aproximado con 5 iteraciones fue de 1.12, lo cual está interesante, es más o menos aproximado hasta el grado de décima, hasta el grado de centésimas, ¿sí? Nuestro error es de centésimas.
Bien, corremos exactamente el mismo programa, que es el método de Euler, con la única diferencia de que h es igual a 0.5. Sí, y ellos obtienen en su mejor iteración 1.1295, yo obtengo 1.12947, lo cual yo creo que a lo mejor estamos obteniendo los mismos valores con la diferencia de que ellos los aproximaron. ¿Sí? Y lo que vemos es que aquí nos tomó el doble de iteraciones llegar a esta aproximación, donde esta aproximación sigue estando en el orden de las centésimas. ¿Sí? Por último, porque este es el valor exacto, perdón, este es el valor exacto de yn que ellos reportan. No, perdón, miento, el valor exacto es 1.331. Bien, entonces, si nos gana la curiosidad y estamos dispuestos a sacrificar un poquito de tiempo, corremos el valor, el método de run ejecuta con con este incremento, ¿sí? Donde yo no me acuerdo cuánto tiempo tomó. Esto tomó segundos, no es una cantidad ridícula de tiempo, pero lo que sí me gustaría saber es cuál es la aproximación que nosotros obtuvimos para este incremento tan pequeño, a ver si es más real. Y sí, si ustedes se fijan, corriendo el método de Euler con un incremento ridículamente pequeño, que es de, vamos a ver, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, una millonésima, eh, este, de incremento, obtenemos una aproximación que del resultado real que es bastante buena. Es de hecho, coincide en todos los dígitos, y aquí tengo un dígito extra que, bueno, ya no sé decir si es el valor exacto o no, pero nos tomó 500,000 iteraciones llegar a este valor, y de hecho los puntos son tan pequeños que ya esto parece una línea recta. ¿De acuerdo? Entonces yo ya no les muestro la lista de nuestros YN, ya que tiene 500,000 elementos y nos tomaría, yo creo que si no semanas, a lo mejor años, más allá de lo que pueda durar la pandemia, en leer todos estos elementos. Y bueno, estar leyendo una lista de iteraciones durante tanto tiempo yo creo que es ligeramente aburrido. Si tienen un poco de paciencia, lo que sí podemos hacer es ver cuántos segundos nos toma en matemática correr este programa con todas estas iteraciones. Y fue poco, alrededor de 3 o 4 segundos. Y con esto ya obtenemos este valor de precisión. Lo cual cambió, qué interesante, ¿no? Cambió. No cambió, es exactamente el mismo. Entonces, este es un buen comando. Cuando ustedes quieran saber el último valor de una lista de 500,000 elementos, en lugar de leer todos los elementos de la lista, ustedes le pueden pedir a matemática únicamente el último elemento. Y este es el código de cómo hacer el método de Euler para esta ecuación diferencial que nosotros tenemos aquí. Bien, entonces volvemos al libro. Ya vimos el poder del método de Euler, sus ventajas. Esto programarlo yo creo que lleva unos 2 o 3 minutos. Realmente no requiere muchísima inspiración. Y de hecho aquí está, esta parte que estoy sombreando aquí es la fórmula 3. Vamos arriba. A ver, aquí está. Esta es la fórmula 3. De hecho aquí, a ver, vamos haciendo la ventana de matemática más chiquita. ¿Sí? Aquí ustedes ven el y evaluado en n más 1, ¿sí? Que es igual al yn más h, nuestro incremento, que yo h lo declaré aquí arriba, por la función de x, n y n. La función, repito, nada más con fines didácticos, la función está dada precisamente por la ecuación diferencial, que es 0.2 por el xn por el yn. Así de sencillo, ustedes obtienen un método poderoso para aproximar
la solución a una ecuación diferencial. Bien, entonces, en estas tablas tenemos aquí dos errores, error absoluto y error relativo. Estos errores se suelen mostrar en el curso de cálculo, pero si ustedes no recuerdan qué es esto del error absoluto y el error relativo, bueno, entonces vamos repasando un poquito qué son. Si ustedes ya saben qué es, pues igual y pueden dar por terminado este video y proceder ya sea al siguiente video con sus ejercicios, con las actividades que tengan programadas. Bueno, entonces en el ejemplo 1 se calcularon valores verdaderos o reales de la solución conocida, es decir, esta solución como ejercicio, ¿cómo resolverían ustedes esta ecuación diferencial con valor inicial? ¿Cómo obtenemos la solución analítica, la solución real de esta ecuación diferencial? Entonces, cuando tenemos acceso a los valores exactos, podemos calcular el error absoluto con la siguiente definición. Simplemente sacamos el valor absoluto, es decir, el error absoluto siempre es positivo, el valor absoluto del valor real menos el valor aproximado. Y después podemos obtener el error relativo o el error relativo porcentual simplemente dividiendo el valor absoluto entre el valor absoluto del valor real, o el error relativo porcentual, que me parece que no mostraron en esta. Sí, aquí está el error relativo porcentual, que es la última columna de estas tablas. Es simplemente el error relativo multiplicado por 100, ¿sí? Entonces, aquí la diferencia entre esta columna y esta otra columna es que simplemente se multiplicó por 100. Y bueno, lo que nosotros podemos ver es que el error es más chico cuando tomamos un valor de paso más pequeño, ¿sí? Aquí el error absoluto podemos ver que es más pequeño que el error absoluto que tenemos aquí, o en su versión porcentual, bueno, podemos ver que el error de la respuesta que obtuvimos con un incremento de h igual a 0 fue de 0.64 para el error relativo porcentual, y 0.32, es decir, la mitad para el error relativo porcentual, ¿sí? Y bueno, esto es algo que ya comenté antes. Cada paso implica cierto error, ¿sí? Pero si simplemente cambiamos el coeficiente del lado derecho de la ecuación diferencial del ejemplo 2 a 0.2 a 2, entonces en xn igual a 1.5 los errores relativos porcentuales crecen dramáticamente. Esto, bueno, va a quedar de tarea para ustedes por si quieren hacer el experimento numérico. Y bueno, aquí hay una advertencia. El método de Euler es solo uno de los diferentes métodos en los que se puede aproximar una solución de una ecuación diferencial. Es sencillo, aunque el método de Euler rara vez se va a usar en cálculos más serios, dado a su alta tasa de errores, ¿sí? Pero sí sirve para un esbozo de los métodos numéricos. En el capítulo 9 de este libro, a lo mejor nos da tiempo de ver otros métodos de aproximación, como el método de Runge-Kutta y de primer orden, y el método de Runge-Kutta de cuarto orden. También el método de Euler mejorado, que es un ligero cambio del método de Euler, y sin embargo mejora bastante. Y algo que yo les quería mostrar es que si nosotros, esta ya es una aplicación. Ya habíamos hablado antes de que tenemos ciertas tablas de los datos de coronavirus en Querétaro. Sí, de hecho por aquí aparece la aproximación de la cantidad de población, de personas que viven en nuestro estado. Y bien, este es el método de Euler, ustedes aquí lo pueden ver, ¿sí? Pero aquí tenemos 3 renglones porque este es un sistema de ecuaciones diferenciales donde, bueno, se le llama el método
Kerman-McKendrick. Es un sistema de 3 ecuaciones diferenciales. Esto nada más lo digo por si les da curiosidad de ver qué tan sencillo y efectivo es el método de Euler. También lo vamos a aplicar a sistemas de ecuaciones diferenciales. Los datos son reales, o sea, estos son datos de salud. Y bueno, el método de Euler nos permite ver cómo sería un modelo del coronavirus en Querétaro, donde la línea azul son las personas que son susceptibles al coronavirus. Conforme más personas se van enfermando, pasan a otras dos categorías. Esta ecuación diferencial se llama modular porque la población la separa en 3 módulos, en 3 grupos, los cuales son los S, susceptibles, los infectados, los que tienen el coronavirus y pueden infectar a otra persona, y los recuperados. Este modelo es sencillo porque está suponiendo que las personas que se recuperaron de coronavirus no se pueden volver a infectar. Bien, esta curva de en medio es muy famosa porque es la curva que se quiere aplanar, ¿de acuerdo? Los datos son antiguos. Yo creo que se puede hacer una mejor una mejor aproximación si actualizo mi tabla de datos, pero esto está padre porque la línea verde son de las personas que de alguna manera u otra ya tuvieron coronavirus y se recuperaron o desafortunadamente fallecieron de coronavirus. Aquí esta curva azul indica que después de un año, bueno, no todas las personas se van a enfermar. Aquí cuando tenemos ya estos parámetros es cuando se va a proceder a romper la cuarentena y bueno, las clases van a volver a cierta normalidad. Y esta es la curva de las personas infectadas, que es la que se quiere aplanar debido a que el sector salud tiene cierta capacidad máxima de usuarios, especialmente de respiradores, que son lo que necesitan las personas que tienen los casos graves de COVID-19. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la aplicación del método de Euler, ¿sí? Si queda esto es material, por cierto, este método de Kerman-McKendrick no es necesario entenderlo, es como que cultura general de que, bueno, sí sirve para algo el método de Euler. Y bueno, si queda cualquier duda que no sea si quieren lo vemos después, ya con más detalle, pero si hay dudas o comentarios que no sean del método de Kerman-McKendrick, pero sí del método de Euler y cómo se aplica, claro que todas las dudas son bienvenidas. Se pueden comunicar conmigo vía correo electrónico o a través de los comentarios en este video. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.